Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, y como ustedes pueden ver, Pablo se dirige a los hijos primero y les dice, hijos, obedecer. Les indica que deben de obedecer a vuestros padres porque esto es, y les dice que esto es justo. También les dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo siguiente que les invita a hacer es honrar. Más bien es una orden que les está dando. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es que les va a ir bien y van a ser de larga vida. Este es el camino de la bendición para los hijos. Los hijos deben de obedecer a los padres porque eso es justo, es una forma de corresponderles, como los padres han vaciado su vida en ellos los primeros años. Y también dice que deben de obedecer. Obedecer, platicamos nosotros, que tiene que ver con la actitud externa. Y también les dice que deben de honrarlos y esto tiene que ver con la actitud interna. La obediencia va a cambiar conforme los hijos crezcan y también lleguen a salir de casa. Pero la honra va a ser toda la vida. Deben de honrar a sus padres siempre. Honrar a los padres incluye amarlos, reverenciarlos, respetarlos. ¿Y por qué deben de honrar los hijos a sus padres? El pasaje nos lo dice, el versículo 3, para que les vaya bien y sean de larga vida. Los padres somos una puerta que ellos pueden abrir para que la bendición de Dios llegue a su vida. Qué torpe el hijo que decide no obedecer ni honrar a sus padres y se pierde de estas grandes bendiciones. Pero también el pasaje, estudiábamos nosotros que Pablo se dirige también a los padres. Y dice el versículo número 4, y vosotros padres no provoquéis. Entonces aquí nos dice que los padres no deben provocar. No provoquéis a ira a vuestros hijos, por el contrario, lo que ustedes deben de hacer, dice, es criarlos. Y la manera de criarlos, dice el pasaje, les dice primero disciplina y también les dice que lo segundo es en amonestación. Ese es el bosquejo que hemos estado estudiando nosotros. Los padres no deben de provocar a los hijos y los provocan a ira cuando no los educan correctamente como Dios enseña en su palabra. Por el contrario, ellos deben de criarlos. Y platicábamos que esa palabra criar habla de desarrollar aquello que Dios ya ha puesto en ellos, esas habilidades, esa personalidad, hay que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla? Por medio de la disciplina. Y platicábamos que la disciplina tiene que ver con la actitud externa. Es decir, deben de comportarse de una manera que traiga gloria a Dios. Y el día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando la actitud interna de la crianza de los hijos. Y esto es la amonestación. Esta área tiene que ver con la conducta interna de los hijos. No nos conformamos con una conducta externa, sino que también debe de haber una conducta interna por el bien de los hijos para que reciban la bendición de Dios. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos mediante la disciplina y amonestación del Señor. La amonestación tiene el propósito de alertar, advertir. Esa es una llamada de atención.
Nosotros estamos buscando prevenir a nuestros hijos por medio de la amonestación. Vayan conmigo por favor a Tito 3:10 para que vean un ejemplo de la amonestación. Tito capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice aquí Tito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, ¿qué? Amonestación. ¿Qué hay que hacer con él? Desecharlo. Si te fijas, se le está advirtiendo, se le está previniendo, se le está alertando. Aquí tenemos un caso donde una persona ya se le ha advertido, ya se le ha enseñado varias veces, pero insiste en su pecado. Ha decidido desechar la amonestación y el consejo que con tanto amor se le quiere dar. ¿Qué se tiene que hacer con esta persona? Aquí lo dice, desecharlo. En nuestro tema, los padres crían a los hijos y los están alertando, les están previniendo, les están advirtiendo una y otra vez. Pablo también indica algo acerca de la amonestación. Ve conmigo por favor a 1 Corintios, capítulo 10, y mira lo que dice los versículos del 6 al 11. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 11. Dice Pablo lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas están aquí en la palabra de Dios para que nosotros las pongamos en la mente, en el corazón, y para que no codiciemos como esta gente de Israel codició. Enseguida Pablo va a alertar a la iglesia con cosas específicas. Miren lo que dice versículo 7. Ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow. Si te fijas, Pablo les está alertando acerca de las consecuencias del pecado. Él no quiere que esta iglesia sufra como el pueblo de Israel sufrió. No quiere que pasen por ese dolor, por ese sufrimiento. Por eso les está amonestando, les está alertando contra el pecado. Versículo 9. Tampoco tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo nuevamente les amonesta que Israel tentó a Dios y que ellos vieran las consecuencias de tentar a Dios. Murieron por medio de las serpientes. Versículo 10. Tampoco murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pablo les alerta y les recuerda que Israel también se rebeló contra Dios y murmuraron contra él y vinieron fieras y los devoraron. Enseguida Pablo repite casi las mismas palabras del versículo 6. Mira lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como casi son las mismas palabras del versículo 6 y están escritas para amonestarnos a nosotros. Estas cosas nos amonestan, nos alertan, nos advierten a no pecar como lo hizo Israel. ¿Y quiénes son estas personas? A quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, para nosotros. Estas cosas están escritas para nosotros. Si te fijas, hay que amonestar a los hijos de la misma manera que Dios nos amonesta por medio de su palabra. Y es válido usar ejemplos. Mira, mi hijo, lo que pasó con esta persona que decidió rebelarse contra Dios. Mira, el pecado no paga bien. Ve las consecuencias, con Dios no se juega. Con el uso de la palabra amonestar en la Biblia, vemos nosotros claramente que intentamos prevenir.
Así como Dios intenta prevenirnos del dolor, nosotros buscamos prevenir a nuestros hijos del dolor amonestándolos. La conducta interna del niño va a cambiar mediante nosotros les estemos dando la palabra de Dios. Mientras que los estemos alertando, esa palabra va a ir entrando en su corazón, en su mente, de la misma manera que Dios hace con nosotros por medio de su palabra. Por eso nosotros escuchamos estudios bíblicos, por eso nosotros venimos a la predicación, por eso nosotros nos animamos entre los hermanos, porque constantemente nos estamos recordando la palabra de Dios, nos estamos amonestando, nos estamos alertando. ¿Cómo advierten los padres a los hijos? Bueno, la definición etimológica de la palabra amonestar nos va a ayudar un poquito, bueno, más bien un mucho. Amonestar, ¿qué significa amonestar? Esto es solo para conocedores. La palabra etimológica, literalmente, ¿qué significa amonestar en griego? Significa poner en la mente. Esa es la definición literal de amonestar en el griego. Y viene de la palabra neutética. ¿Alguien se acuerda dónde vimos la palabra neutética? Ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? Cuando les da risa, quiero decir que sí. La estudiamos todo el año pasado porque es la que se refiere a consejería bíblica. Amonestar literalmente es colocar en la mente. Se refiere a transmitir, en este caso, la información bíblica para que quede en la mente del niño. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Por esta razón, el diccionario bíblico dice que es proveer instrucción o una advertencia. Tiene como objetivo buscar un cambio interno en el corazón del niño. A diferencia de la disciplina, porque la disciplina busca un comportamiento externo, pero la amonestación se enfoca en lo interno. Que simplemente lo haga el niño no es suficiente, tenemos que trabajar en su corazoncito. ¿Será suficiente que aquel que está adulterando deje de adulterar? No es suficiente, porque puede adulterar también con la mente. ¿Será suficiente que aquel que le hace daño a las personas físicamente les deje de hacer daño? No, porque también en la mente puede desearles cosas malas, aún la muerte. Así de importante es que nosotros amonestemos a los nuestros. No hay que conformarnos con un cambio externo, sino con un cambio interno que se refleja externamente. Disciplina y amonestación van juntos para poder criar a los hijos. Piensen en esto. Si llegaras a faltar tú y tus hijos tuvieran que vivir solos, cuando digo llegan a faltar, no necesariamente una tragedia, sino que a lo mejor te mueves a otra ciudad o qué sé yo, o lejos de aquí de la ciudad y tus hijos quedan en cierto lugar, ¿continuarán ellos viniendo a la iglesia? ¿Crees que se congregarán? Si te fijas, ellos pueden venir y estar aquí y aparentemente, externamente, estar presentes, pero internamente, si no están aquí, en el ambiente apropiado, van a dejar de venir. Debemos de trabajar en el corazón también. Igual tú. Si viene tu esposo, ¿vendrías tú? Más bien debería de ponerlo al revés, ¿verdad? Si viene tu esposa, ¿vendrías tú? Debemos de ver que una actitud del corazón es importante, la amonestación es importante, es relevante, poner las palabras de la Biblia en el corazón, en la mente del hijo. Dice
Ve conmigo a Deuteronomio 6, 6, 7 y aquí vas a ver un ejemplo más. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. No debemos de conformarnos con una actitud externa correcta, con una buena disciplina. Tenemos que hacer uso de la amonestación, un cambio interno de corazón. Para lograr el cambio interno en el niño se le debe de poner en su mente la palabra de Dios constantemente. Deuteronomio nos ilustra cómo los padres deben de realizar este proceso de amonestación. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 6, 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios ya puso esas palabras en la mente de los varones que están aquí, de los padres. El conocimiento primero está en el corazón del padre. El Señor ya se encargó de decirle su palabra y ya la puso en el corazón del papá. Ahora que esa palabra está en el corazón del papá, miren el versículo 7, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora el Señor dice que esas mismas palabras van a pasar al niño. Pero primero deben de estar con nosotros. Aquí vemos cómo los padres están amonestando a los hijos, poniéndoles la palabra de Dios constantemente en su corazón. Les indican lo que Dios dice sobre el pecado y sus terribles consecuencias. Se les habla de los ejemplos bíblicos y cómo vidas fueron destruidas por el pecado, como leímos nosotros en Corintios. Se les alerta, se busca prevenirlos una y otra vez acerca del pecado. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de pláticas tienes tú con tus hijos? Es importante hablarles de las consecuencias del pecado, amonestarlos una y otra vez. Yo les comentaba que mi mamá fue diferente, fue especial. Cuando salía con mis amigos, en lugar de darme la bendición y decir, mi hijo, que te vaya bien, me decía, acuérdate que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Híjole, yo hubiera querido ser un muchacho normal, que el primer versículo que aprendió fue Juan 3:16, pero no. Y miren lo que les estoy diciendo. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que recuerdo de mi mamá? Que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega. Hebreos nos lo dice así. Debemos de estar constantemente con nuestros hijos enseñándoles esto. Miren lo que dice Colosenses 1:28. Esta es la amonestación. El proceso que sigue con los hijos es amonestarlos. Es el mismo proceso que nosotros hacemos también aquí en la iglesia. Pablo indica que se amonesta a los hermanos con la palabra de Dios para ayudarles a madurar espiritualmente. Mira lo que dice Colosenses 1:28 y este es nuestro versículo lema de la iglesia. A quien anunciamos, y miren la siguiente palabra, ¿cuál es? Amonestando. Amonestando, la palabra es neutética, poniendo en la mente a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué se le instruye en sabiduría? A fin de presentarlo perfecto, maduro, santo, limpio, en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestro deseo es que las personas puedan estar delante del Señor maduros en la fe, porque eso es lo que trae bendición. Y eso es lo mismo que el Padre va a buscar con el Hijo, que madure por medio de la instrucción bíblica.
¿Cuánto tiempo no hemos perdido en cosas vanas, efímeras? Si tú no pones en la mente de tu hijo temas importantes, relevantes, incómodos, alguien más lo hará y te aseguro que no será con la palabra de Dios. Que no se te adelanten, sé tú el primero, porque una vez que llegue ese conocimiento a la mente de los hijos, va a ser muy difícil sacarlo, va a ser muy complicado. Enséñales, háblales acerca de lo que dice el Señor, de su santa palabra. John MacArthur comenta sobre este pasaje de Pablo a los colosenses y él dice: amonestando viene de neutética y denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. Esta es una responsabilidad que corresponde a los líderes espirituales. Y tú eres un líder espiritual en tu hogar. Lo que comenta el pastor MacArthur es exactamente lo mismo que los padres buscan con los hijos. Buscamos aconsejarlos para que sepan tratar con el pecado, para que vean ese pecado con el mismo horror y el mismo desprecio que lo ve nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que provoca el juicio divino. Y si yo te preguntara, ¿qué palabra describe este proceso de amonestar a los hijos, de enseñarles por medio de la palabra de Dios y alertarles acerca del juicio? ¿Qué palabra describiría todo esto? Discipulado. Exactamente, todo lo que tenemos que hacer nosotros es un discipulado. La palabra discipulado es la que va a abarcar todo este proceso. Básicamente es lo que Pablo está haciendo aquí con los hermanos. Ponerles en su mente las palabras del libro de Dios para hacer los discípulos del Señor Jesucristo es nuestra responsabilidad. Así es como debemos de amonestarlos. Un verdadero discípulo de Jesús actuará interna y externamente de una manera que traiga gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo que buscamos. Cuando tú te sientas a la mesa con un hermano y abres las Sagradas Escrituras, tú quieres que esa persona sea para la gloria de Dios. Lo mismo tienes que hacer con tus hijos. Siéntate con ellos, abre la palabra del Señor, instrúyelos y que tu objetivo sea que esa pequeña almita sea para la gloria de Cristo Jesús. Porque tú no quieres que el pecado lo destruya. Por eso tú tienes que poner las palabras de Dios en su mente. Tienes que amonestarlo. William Hendrickson escribe lo siguiente: el centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente: conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. La disciplina cristiana de los hijos es esta: conducir el corazón de ese niño al de su Salvador Cristo Jesús. Esa debe de ser la meta. Si buscamos hacer esto, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza y muchas lágrimas. Amonestar básicamente es discipular al niño para que vaya hacia el Señor Jesucristo y no desee nada, absolutamente nada más. Si tú no amonestas a tu hijo, si tú no pones las palabras de Dios en la mente de tu hijo, alguien más lo hará. Y te aseguro que no lo hará con la misma responsabilidad, preocupación y amor que tú lo quieres hacer. Y si alguien más se gana la confianza de tu hijo, eso va a ser terrible, va a ser fatal. Busca por medio de la amonestación que cuando llegue la necesidad, al primero que se le venga a la mente es: voy a hablar con mi papá o voy a hablar con mi mamá. Si se le viene alguien más, algo no está bien y estás perdiendo la batalla. ¿Qué debo de hacer si deseo tener una familia con hijos que amen a Dios? Debo de poner las palabras de Dios en su corazón por medio de un discipulado. ¿Listos para las preguntas de aplicación? Ay, ¿quién anda ronco? Hasta acá se ve alguien que anda ronco.
¿Qué tanto tiempo paso al día poniendo las palabras de Dios en mi corazón, como dice Deuteronomio 6? ¿Qué tanto tiempo paso al día poniendo las palabras de Dios en mi corazón, como dice Deuteronomio? ¿Te acuerdas? Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tú, pero si no estudias la Biblia, pero si cuando abres la Biblia le tienes que hacer, pues ¿qué le vas a pasar a tu hijo? Nada, más que polvo. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Qué tanto tiempo paso al día amonestando a mis hijos, poniendo la palabra de Dios en su corazón? Es decir, discipulándolos. Y acuérdense, puede ser formal o informal, puede ser un pequeño devocional o cuando están platicando, pláticas constructivas. ¿Qué tanto tiempo? Lo siguiente que debemos de ver nosotros es que los padres deben anhelar, desear, discipular a sus hijos. Cuando recién comenzamos el ministerio en español y comenzaba a predicar, mis hijos se quejaron con el pastor Chance. Llegó el pastor Chance y me dijo, Juan, ¿sí es cierto que tú practicas tus sermones con tus hijos? Le digo, sí. Era parte del devocional que teníamos. Claro, no enseñábamos todas las cosas, ¿verdad? Pero sí fueron de chismosos y le dijeron unas malas. Le digo, pues sí. No, le digo, lo que pasa es que coincide que los devocionales van con el mismo tema de la predicación. Es la providencia del Señor. Me dio mucha risa. Pero nosotros como padres debemos de anhelar discipular a nuestros hijos, estar a la mesa con ellos, tener pláticas edificantes que les ayuden. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, por el contrario, aprovecha ese tiempo y críalos en disciplina y amonestación del Señor. No debemos de provocar a los hijos mediante una educación antibíblica y mundana. Ya estudiamos eso, por el contrario, debemos de criarlos, debemos de desarrollarlos, debemos de ayudarles. Y esto solo se logra disciplinándolos y amonestándolos. El pastor Buddy Backham, en su predicación Criando hijos en un mundo perverso, dice unas palabras interesantes acerca de este pasaje de Efesios. Dice Buddy, el resumen de este verso es: enseña a tus hijos a comportarse y pensar como un hijo de Dios. El resumen de este verso, de este pasaje es: enseña a tus hijos a comportarse y a pensar como hijos de Dios. Y yo pienso que Buddy está en lo correcto. Debemos de preocuparnos por la salvación y la santificación de nuestros hijos más que por otras cosas. De hecho, eso es lo que estudiamos cuando vimos el contexto de este pasaje. ¿Te acuerdas? No es recomendable llegar directamente a Efesios capítulo 6, versículo 4. Debemos de tener en cuenta todo el contexto, cómo llegar ahí. Platicábamos que llegar directamente a Efesios 6:4 es como cuando vamos a un restaurante. Nunca hemos enseñado a nuestros hijos a estar en la mesa tranquilos, calladitos y comiendo, y llegamos y queremos darles una lección en 2 minutos. Queremos que estén tranquilos, queremos que se comporten y nos desesperamos y los exasperamos a ellos. Lo mismo sucede aquí. Debemos de seguir este proceso. Ve conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Cómo llegamos nosotros a Efesios 6:4? Esta es la ruta que seguimos. Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos
Amados, nuestro modelo a seguir es el Señor, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Nosotros buscamos imitar a Dios y que nuestra vida sea un olor fragante delante de su presencia. Pablo nos exhorta a vivir en una manera santa, imitando a Cristo Jesús. Y luego nos lleva al versículo 11, mira lo que dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Juan me está diciendo, Pablo, un verdadero hijo de Dios no se deleita en la suciedad del pecado, sino que lo reprende. Y luego Pablo sigue adelante en el versículo 18 y me enseña una manera diferente de vivir. Me dice Juan: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes debes de ser lleno del Espíritu. ¿Y sabes cómo debes de hablar tú, Juan? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un hijo de Dios es dirigido por el Espíritu Santo, no por sus deseos carnales. No porque sientas algo quiere decir que está bien que lo hagas. Después de que el creyente pasa por el capítulo 5, entonces sí llega al capítulo 6 de Efesios. Un creyente que vive de esta manera, ¿qué crees que le va a enseñar a sus hijos? Dice Efesios 6:4: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de él. Un padre que ha pasado por Efesios capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, va a tener el único deseo de criar a su hijo para que sea un discípulo del Señor Jesucristo. Tú no puedes dar algo que no tienes. Si no es algo que tú has experimentado, no lo puedes transmitir. No es creíble, ni tú te la vas a creer. Pero si tú realmente has experimentado una vida cerca del Señor Jesucristo, las bendiciones del Señor, una comunión con el Señor, te aseguro que no vas a desear otra cosa diferente para tus hijos. Por eso vas a anhelar, vas a desear discipularlos, amonestarlos, disciplinarlos, criarlos en el Señor. Un padre que ha pasado por Efesios capítulo 5 sabrá lo que es una verdadera relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso al llegar a Efesios capítulo 6 versículo 4, su anhelo para su hijo es que sea un discípulo del Señor Jesucristo. No va a tener otro anhelo más. Ese anhelo va a estar por encima aún de una carrera universitaria, de fama, de riqueza, de reconocimiento, porque sabe que la vida plena solo está en Cristo Jesús. Como dice el pastor Body, que Dios le ayude a enseñar, su oración va a ser que Dios le ayude a enseñar a sus hijos a comportarse y a pensar como un hijo de Dios. ¿Para qué quieres un hijo que dirige una empresa muy importante de los Estados Unidos si vive una vida de pecado? Si ha perdido su familia, si no tiene una relación con Dios. Eso lo único que te va a traer es mucho dolor, mucho sufrimiento. Si Dios en su gracia lo pone en una posición así, gloria a Dios, pero que ese no sea tu objetivo. Que tu objetivo principal es que sea un discípulo del Señor Jesucristo. Y entonces sí, te aseguro que lo ponga Dios donde lo ponga, dará descanso a tu vida. Pero tristemente muchas veces nos enfocamos en otras prioridades que no son estas. Mira lo que dice Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Discipular a tus hijos es una gran bendición para ellos y va a ser una gran bendición para ti como padre.
Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, descanso. Yo les compartía que cuando hablaba con mi mamá, me lo repetía también antes de colgar. Mi hijo, lo que me da tranquilidad es que yo sé que estás sirviendo al Señor. Mi hijo, puedo dormir esta noche porque sé que estás en los caminos del Señor. Pero para llegar ahí, yo ya te dije por dónde pasé. Horrenda cosa es caer, hermanos, de un Dios vivo. Te dará descanso. Inviérteles ahora. Y no solo te dará descanso, mira lo que dice, y dará alegría a tu alma. Alegría a tu alma. Todo esto se logra mediante un discipulado con los hijos. Hay que tener devocionales con ellos. Y claro, que no sean largos, tediosos, cansados y aburridos. Que sean de 5 minutos, pero productivos. Hay que tener pláticas con los hijos de temas importantes a nivel. Temas incómodos. Porque si no los tienes tú, alguien más los va a tener. Tener una buena comunicación para que al tener una duda o un problema, al primero que busquen sea a ti. Porque si alguien más gana su confianza, vas a tener muchos dolores de cabeza y tus ojos derramarán una gran cantidad de lágrimas. Aprovecha cada minuto con ellos, porque el tiempo pasa rápido, muy rápido. Y el tiempo no regresa, hermanos, no regresa. Aprovechenlo. Escuchen la alerta de la palabra del Señor. ¿Qué debo hacer si deseo hijos que disfruten la bendición de Dios? Debo de experimentar una verdadera relación con Dios para anhelar y orar que mis hijos tengan esa misma o mejor relación con mi Salvador. Debo de buscar yo una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, para también desear que mis hijos la experimenten. De otra forma, no podré dar algo que yo no he experimentado y que no tengo. No será creíble y no llegará ese mensaje. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Con toda honestidad, ¿hay personas honestas aquí? Domingo en la mañana en la iglesia. Eso, hay personas honestas aquí, gloria a Dios. Hasta antes de este estudio, ¿cuál era la meta que tenías para tus hijos? ¿Cuál es la meta? Yo quería que el mío fuera basquetbolista de los Spurs para que no pagara yo tickets, pero eso no es muy bíblico. Siguiente pregunta, con toda honestidad. ¿Qué tanto tiempo paso al día amonestando a mis hijos, poniendo la palabra en su corazón en un discipulado? Esta pregunta es muy similar a la anterior, pero ahora tú ya entiendes la importancia. ¿Qué tanto tiempo? ¿En qué estás invirtiendo? Bueno, lo siguiente que vamos a ver es los padres aplican la teoría en casa. En casa. Fíjense bien, esto es interesante. Bueno, todo lo demás ha sido interesante, pero esto es un poquito técnico. Hemos estudiado una porción sumamente importante en el libro de Efesios. Para que comprendas lo importante de estas lecciones, vamos a analizar la estructura del libro de Efesios. Lo primero que nosotros podemos ver es que el libro de Efesios está dividido en 2 partes delimitadas claramente. La primera parte se va a encontrar de los capítulos del 1 al 3 y la segunda del 4 al 6. La división es clara. Ve conmigo por favor a Efesios 3:20. Efesios 3:20 y 21. Y ahí vas a ver cómo existe aquí una división muy clara. Miren cómo dice aquí:
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Parecería que ahí termina el libro, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como una doxología. Entonces nos está dando una clara división entre estos dos capítulos. Después el capítulo 4 comienza inmediatamente con una serie de aplicaciones. Hay versiones de la Biblia que comienzan con por lo tanto. Y eso indica una clara división entre dos partes. Por ejemplo, la Legacy Standard Bible comienza con therefore. Therefore es básicamente por lo tanto. Therefore. Esto nos indica un claro comienzo en una sección nueva. Esto es importante. ¿Por qué? Si tenemos dos partes, vamos a ver los temas. Si ustedes leen los primeros 3 capítulos de Efesios, van a ver características muy particulares. Aquí tenemos lo que se conoce como la ortodoxia o doctrina. Todo el capítulo 1 al 3 va a ser doctrina. Pablo se dedica a exponer quiénes somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice, Juan, Cristo murió por ti, te redimió y a causa de esto, estas son las bendiciones en tu vida. Así es como tú puedes vivir. Cristo hizo esto y a eso se dedica este libro. Estos capítulos, por eso, están llenos de lo que se conoce como indicativos. Como su nombre lo dice, indicativos o definiciones son cosas que apuntan, que señalan, que indican. Por ejemplo, esto es así, esto se refiere a esto. Tú tienes esto en Cristo Jesús, esto sucedió por esto. Son puros indicativos, señales, señales, señales. 3 capítulos donde dice lo que hizo por mí y quién soy yo en Cristo. Ahora, los otros capítulos del 4 al 6 tenemos lo que se conoce como la ortopraxis o práctica. ¿Y por qué dijo ortopraxis? Pues para pantallarte, sino como la práctica, pues. Estos capítulos están llenos de imperativos, es decir, órdenes. Debes de hacer esto, no hagas esto, toma esta dirección, no vayas por ese lugar, habla de esta manera, no hables de esta manera. Algo interesante es que aunque la mayoría son imperativos, también aquí tenemos algunos indicativos. Aunque prevalece la práctica en ambos libros, en ambas secciones tenemos indicativos. Los indicativos muestran quiénes somos y qué tenemos como cristianos. ¿Quiénes somos y qué tenemos como cristianos? Tenemos indicativos en las dos partes del libro, en estos 6 capítulos. ¿Qué quiere decir esto? Que es de suma importancia que todo el tiempo, en todo lugar, en cualquier situación, tú tengas presente quién eres en Cristo y lo que tienes en Cristo Jesús. ¿Me explico? No importa la circunstancia, no importa el lugar, no importa el tiempo, tú eres hijo de Dios y te tienes que comportar de cierta manera. No hay excusa delante de Dios. Como hijo de Dios no puedes ni debes olvidar esto. Tristemente, muchas personas están en medio de los compañeros de trabajo y se olvidan de los indicativos. Están en medio de cierta circunstancia compleja, de cierta presión y se olvidan de los indicativos, de quiénes son en Cristo Jesús y lo que tienen en Él.
para poder vivir bien, debes de llevar a la práctica todo el tiempo quién eres en Cristo Jesús y lo que tienes en Cristo Jesús. ¿Captamos esto? Importante, muy importante. Ahora, algo interesante es que al final de la carta, en el punto máximo de la sección práctica, ¿de qué se habla? ¿Ya vieron de qué se habla? El punto máximo. ¿Sí parece montaña? El punto máximo de la práctica es la familia. La familia. Es interesante que al final de la carta, en el punto máximo de la práctica de esta sección, se toca a la familia. Lo que Pablo nos está diciendo es esto: a la luz de quién eres y lo que tienes en Cristo Jesús, así debes de comportarte en tu casa. Este es el código de cómo debes de vivir en casa, cómo debes de relacionarte con tu familia. Nuevamente, regresando con Bodhi Backham, él dice lo siguiente sobre esto. Por cierto, él tiene libros muy buenos acerca de la familia. Y comenzamos esta serie de la familia con un libro de él. Mira lo que dice él. El código de comportamiento en el hogar está al final de la segunda sección que habla de la práctica, porque no hay nada más práctico en la vida cristiana que cómo vives en tu hogar. No hay nada más práctico en la vida cristiana que cómo vives tú en el hogar. No sé tú, pero yo estoy de acuerdo con el pastor Bodhi, porque en la casa realmente mostramos quiénes somos. Tu verdadero comportamiento con Dios, lo que verdaderamente crees de la Biblia, se ve ahí en tu casa. El nivel de tu fe, el verdadero avance de tu santificación progresiva, ahí en tu casa es donde se ve. Pablo nos ha llenado de indicativos para vivir bien, comenzando ¿dónde? En nuestra casa, con nuestra familia. Mira, hermano, tú puedes engañar a todos. Báñate, peínate, ponte una corbata y vas a engañar a medio mundo, pero nunca vas a engañar a los de tu casa. A todos puedes engañar, a los de la iglesia, a los de la escuela, a los del trabajo, del parque, la librería, los puedes engañar, pero no vas a engañar a los de tu casa. Nunca vas a engañar a los miembros de tu familia, que ellos ven tu verdadero corazón. Ven tu actitud cuando las cosas no salen como tú deseas. Ven cómo te comportas cuando estás bajo presión. Perciben tus movimientos cuando estás molesto. Ellos lo saben. Tu corazón se abre de par en tu hogar. No hay nada más práctico que vivir en el hogar. El hogar es tu campo de santificación progresiva. Ahí es donde debes de empezar aplicando todo esto. Antes de aplicar esto fuera, tienes que comenzar en tu casa, tienes que comenzar en tu hogar. Dios ordena que donde tú debes de comenzar a aplicar todo esto es en tu hogar. Una prueba de esto es que los líderes deben de tener su casa en orden, si no, no tienen el derecho de estar al frente de una congregación en un púlpito. ¿Ya se enojó? Pues ¿qué pasó aquí? Y yo acá escribe y escribe haciendo diagramas y toda la cosa. ¿No salió eso? Sí. Bueno, está bien. ¿Y este sí salió? Qué bueno, porque este me gustó mucho. No, se apagó uno. Con razón Andy me veía feo. Bueno, no me puede ver guapo, yo entiendo, pero me refiero a que me echaba caras. Ve conmigo, por favor, a Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Qué es lo que estoy tratando de buscar o qué nos impulsa Pablo a hacer? Que debemos de poner atención en nuestros hogares, que debemos de poner atención en nuestras casas, que de ahí se deriva
todo, todo. Mira lo que se requiere de los líderes. 1 Timoteo 3, 4 y 5, y también vas a encontrar algo de esto en Tito 1, 6. Se le pide a los ancianos que gobiernen bien su casa. Ahí empieza todo. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Empieza en el hogar. Ancianos, y estos son los requisitos también para los diáconos. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:12, más adelantito. Los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer, que gobiernen bien, ¿qué? Sus hijos y sus casas. Pero tú a lo mejor dices, ay, gloria a Dios, aleluya, es para los ancianos y para los diáconos, por eso yo no quiero ser diácono ni anciano. Vas a ser anciano algún día si el Señor te lo permite. Eso el tiempo lo hará. Esta orden no solo es para los líderes. Lo acabamos de estudiar, hermanos. Lo acabamos de ver en Efesios. Aquí se nos dice que es para todos los cristianos, para todos. Pero obviamente los ojos van a estar sobre aquellos que están al frente. Primera de Pedro también repite esta responsabilidad en el hogar. Josué 24 también nos recuerda que todo comienza en el hogar. Deuteronomio capítulo 6 también nos exhorta a poner atención a nuestros hijos en el hogar. Y esto está por toda la Biblia. Es para todos nosotros. Todo empieza en el hogar. Dice la versión popular en español: no seas umbral de la calle y obscuridad de tu casa. ¿No dice así? Sí, así dice, ¿no? Candil de la calle y obscuridad de tu hogar. Todo empieza en tu hogar. Todo empieza ahí. Ponle atención a tu hogar. ¿Qué debo de hacer si quiero que Dios me ayude a tener una familia de testimonio cristiano? Debo de mantener un testimonio impecable en mi hogar principalmente. Debo de mantener un testimonio impecable en mi hogar principalmente. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Eso. ¿Los del teléfono están listos? Dicen que sí. ¿Cómo evaluaría el Señor tu cristianismo de esta semana? No vayas tan lejos de esta semana. Excelente, bueno, malo o pésimo. ¿Cómo lo evaluaría el Señor tu cristianismo de esta semana? Recuerda, puedes engañar a medio mundo, pero va a ser difícil que engañes a los de tu hogar y sobre todo al Señor Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Soy culpable de poner tropiezo al Evangelio en mi hogar a causa de solo tener un buen testimonio afuera? ¿Soy culpable de poner tropiezo al Evangelio en mi hogar a causa de tener un buen testimonio solo afuera? ¿Con el mío? No. Yo soy el que estoy dando la clase. Debemos de comenzar con nuestro hogar. Esta es la idea, hermano. Muchas veces hacemos muchos énfasis en los hijos, y los hijos. No, comienza con nosotros y nuestra relación con Dios. Muchas veces queremos tener un nombre afuera, pero no tenemos un nombre en el hogar. Nos ganamos el respeto de todos afuera, pero no tenemos credibilidad en nuestro hogar. Lo más importante es nuestro hogar. Aunque afuera seamos desconocidos, que en nuestro hogar seamos conocidos por personas que tememos a Dios, personas creíbles realmente. Si es de que empiece con su hogar, ¿por qué con el mío? Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Por qué crees que Pablo en Efesios primero nos dice quiénes somos en Cristo y luego nos da órdenes de cómo vivir?
¿por qué Pablo primero nos dice quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo y después nos dice cómo vivir? Porque si nosotros perdemos eso, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Un príncipe es príncipe donde quiera que vaya y no se le debe de olvidar, porque si hace algo indebido trae descrédito al linaje, al nombre de su padre. Que nunca se nos olvide quiénes somos y qué tenemos en Cristo Jesús, porque somos embajadores del Señor, comenzando en nuestro hogar, en nuestro hogar.